FM 89.1, Radio Universidad. La pandemia con números que nunca había pasado en nuestro país, pero el recurso humano tiene un techo. El recurso humano tiene un techo en cuanto a la capacidad de seguir incrementando la posibilidad de atender personas. No es lo mismo, obviamente, comprar una cama o fabricar una cama o un monitor puede hacerse en cierto tiempo, pero formar un recurso humano para poder atender este tipo de pacientes, no. Así que en este momento el sistema de salud está con una atención muy importante, no está colapsado, pero está con una atención muy importante, sumado a esto lo que estaba diciendo antes, que es el cansancio del recurso humano, el cansancio del personal de salud, de los enfermeros, los médicos, los bioquímicos, los kinesiólogos y todos los que atienden a estos pacientes. Así que es compromiso de la sociedad colaborar con esta instancia y entender que hay que adaptarse para cuidar a las familias y cuidar a los amigos. Javier, entendemos que vos decís no está colapsado, pero que si esto se desbanda un poquito más allá del cordón de la vereda, sí podemos llegar a colapsar. ¿Qué pasó el año pasado y qué pasa con respecto a lo que es el sistema de salud? ¿Por qué estamos viendo que después de un año de pandemia prácticamente estamos recién colapsando ahora? El año pasado, cuando la gente criticaba estas medidas tan restrictivas de un aislamiento con 2 muertos por día, ¿eso le dio tiempo al sistema sanitario a prepararse de otra manera, cosa que no pasó ahora en esta segunda ola? 100%. El año pasado la cuarentena, que mal ha quedado como mal vista, como mala palabra para muchos, fue un éxito en el contexto de evitar el colapso del sistema. O sea, nadie que necesitó una cama para internarse, un médico que lo atienda, un enfermero que lo atienda, no lo tuvo. Y eso fue clave y podría haber pasado tranquilamente y pasó en un montón de países vecinos e incluso, vuelvo al ejemplo, países del primer mundo. El norte de Italia fue una catástrofe en la primera ola. Claro. Argentina tuvo tiempo de preparar el sistema de salud de una manera inusitada y logró evitar eso. ¿Alcanza? No, uno no deja de ver que igual fallecieron 50.000 personas. Esto es una pandemia y ha sido muy agresivo el virus en todos lados, pero nos toca afrontar esta nueva ola que viene con un peso mayor, con una cantidad de casos mayor, con nuevas variantes, con pacientes más jóvenes internados en las terapias intensivas y con cuadros más graves. Así que nuevamente hay que adaptarse, nuevamente hay que tomar las medidas como sociedad. Yo acá no hablo de tomar medidas de los dirigentes, como sociedad para colaborar con frenar esto. Javier, Tavo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Si pudieses elegir, ¿no? Vos, sacando las variables económicas, que por supuesto hay que tenerlas en cuenta, pero digo, en términos estrictamente científicos, ¿no? ¿Qué harías vos como para cortar la sumatoria de contagios? Sí, las dos medidas que han logrado quiebres en las curvas de forma marcada son la vacunación masiva. Vacunación masiva, hablamos de vacunar a más del 60% de la población de una región, todavía nos falta, esto es por la escasez global de vacunas, no porque Argentina se ha hecho una mala gestión, y por otro lado son los confinamientos severos y masivos, de corto periodo de tiempo, eso sí. Luego, como vos soslayás, la holgura o la cintura de los argentinos en cuanto a lo económico actualmente es complicada, entonces lo sanitario no es la única arista que se pone en el momento de tomar esta decisión. Pero sí, un confinamiento, a ver, insisto, sé que es una medida antipática, sé que todos estamos cansados, que todos, me incluyo, nos encantaría estar comiéndonos un asado con amigos o yendo a la cervecería a tomar una cerveza o hacer el cumpleaños de un familiar. Todo eso nos encantaría. Nos tocó transitar unos años de pandemia y estamos adaptándonos. Entonces, todo lo que podamos retrasar en el tiempo para hacerlo en pos de cuidar la salud es muy importante. Y sí, la medida más eficaz para disminuir el impacto es el confinamiento severo. De ahí a que vaya a ser lo que pase, veremos las decisiones tomadas. Sin dudas, sí, me preguntas acá. Justamente por esto te lo preguntaba, ¿no? Porque obviamente estamos cansados, como bien decía Javier, se complica desde lo económico, pero por lo menos mi intención era que la gente que está escuchando sepa que en realidad es la solución que hoy al menos se tiene desde la ciencia también, ¿no? Que funciona, que es por ahí. Después, por ejemplo,
o más allá de las otras cuestiones que intervienen y que nos atraviesan como seres humanos, como sociedad, ¿no? Pero que bueno, los países que lograron más o menos controlar la pandemia por estos días, ¿no? Hicieron justamente lo que vos decís, ¿no? Esto de confinamientos cortos, vacunación lo más rápido que se pueda, a partir de lo que se vaya consiguiendo en el mundo, ¿no? Inglaterra un poco hizo eso, Israel un poco también hizo eso, digo, por nombrar dos, pero hay muchos ejemplos, ¿no? Y esto de la conjugación del confinamiento y las vacunas es una suerte de faro que encontró la humanidad a seguir, me parece. Y quiero aclarar que a la larga el impacto económico es positivo en quienes han tomado esta decisión. En el momento es durísimo, pero a la larga el impacto es superior a medidas menos rígidas y que están conviviendo con el virus constantemente. Esto también es importante decir. Me pasa, Sergio, perdón, Javier, digo, digamos, hablar de mí, ¿no? Pero mi familia tiene una pyme y la verdad que con esta pandemia hace 1 año y medio que se viene agonizando, ¿no? Como que nunca terminamos de resolver y me parece que ya estamos como en esa situación de que hay que hacer un esfuerzo más para ver si lo podemos cortar ya de raíz y volver a esa normalidad que por supuesto no va a ser rápidamente, pero digo, intentar salir lo más rápido posible. Sí, por eso, el retrasar la salida o el pensar en convivir con 5.000, 10.000 casos por día todo el tiempo, como si esto no fuera a afectar la economía, no fuera a afectar la salud, no fuera a afectar la vida habitual, es complejo. A ver, vos lo dijiste y yo para los que están escuchando lo digo, todos los países utilizaron esto en algún momento y los países que mejor llevan la pandemia lo han usado oportunamente y con apoyo total de su población. Eso también es importante. Javier, te hago una consulta ahora no como asesor del gobierno, sino como infectólogo. ¿Qué notás en cuanto a lo que está pasando ahora en esta ola, ¿no? Y las nuevas cepas? Porque hay de todo, ¿no? Y la gente de repente escuchás que te dice que es más letal, otros hablan de que no es tan letal, pero sí es mucho más contagiosa. Observamos sí una gran cantidad de gente mucho más joven que está hospitalizada y que con esto supongo que tiene que ver también la ocupación de camas a largo plazo, ¿no? Porque quizás son jóvenes que tienen la posibilidad de recuperarse, pero que te ocupan una cama mucho más tiempo que una persona adulta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estas nuevas cepas y con la población o el tipo de población que se contagia? Sí, a ver, primero yo considero fuertemente que el viraje hacia los jóvenes tiene mucho más que ver con el comportamiento social actual que con las nuevas variantes. Esto es por ahora. No quita que la variante E1 de Manaos tenga un viraje hacia ser más contagiosa en los jóvenes e incluso más letal en los jóvenes que se internan. Esto es una realidad ya evaluada en Brasil, pero el viraje que vemos hacia los jóvenes, la gran cantidad de jóvenes que vemos hoy, jóvenes, hablo de personas de 20, 30, 40 años internadas en una terapia intensiva con neumonía bilateral, estoy convencido que tiene más que ver con el comportamiento actual de ese grupo etario en las actividades del día a día que con las nuevas variantes. Las nuevas variantes empiezan a aparecer en forma cada vez más importante, pero el impacto principal lo entiendo desde el punto de vista de las actividades. O sea, este es un virus que depende de lo que hagamos, ¿no? Otro asesor hablaba de esto, de que, y incluso la frase la usó el presidente, de que nosotros vamos a buscar el virus, y bueno, esto es una realidad de un virus que se comporta por transmisión principalmente de forma de gota o vía respiratoria. Así que tiene que ver con el comportamiento. Y sí, las terapias, tenemos pacientes más jóvenes. Lo de prolongar la internación puede ser discutible, pero sí tenemos pacientes más jóvenes, sí las terapias están saturadas, sí necesitamos que todos no minimicen síntomas. Hoy no dejemos de pensar que tenemos un resfrío común, cuando lo más probable es que si tenemos un cuadro respiratorio tengamos COVID. Claro. Entonces hay que hacer el testeo para poder aislarme y evitar diseminarlo, y también para estar cerca del sistema de salud y que pueda atenderme cuando lo necesite. Eso es lo que vemos. Yo trabajo en el conurbano bonaerense, en el sistema público, así que lo veo a diario, trabajo en las terapias intensivas, y si hoy hay una situación de tensión muy importante, es angustiante para el equipo de salud ver a
a gente joven, a cualquiera internarse, pero a gente joven que está apareciendo ahora en números mucho más importantes, así que esto sigue, y nuevamente la palabra adaptarnos creo que es la palabra que tenemos que poner sobre la mesa en este momento. Javier, en relación a la presencialidad en las escuelas, ¿cuál es tu opinión? No es momento para pensar en presencialidad. O sea, no es momento de ninguna manera para pensar en presencialidad. Estamos con una cantidad de casos enorme. También quiero mencionar que los casos por primera vez han presentado un quiebre. ¿Sí? No sé si vieron las últimas curvas, sí, pero sí. Los casos de los últimos 10 a 14 días han presentado el primer quiebre, inicialmente a horizontalizarse e incluso los últimos días ya a disminuir un poco en el número nuevo de casos diarios. No significa que estamos en un número bajo de casos, sí en el número nuevo de casos diarios, lo cual puede hablar un poco de las medidas tomadas, y también creo que los medios han puesto la situación de la atención del sistema de salud y la preocupación nuevamente en agenda, que durante el verano se había perdido totalmente. Vos sabés, Javier, digo que en relación a esto último que decías, ¿no? La semana pasada ya empezaba a haber algunos indicios de esto que decías, ¿no? De esa pequeña baja en la cantidad de contagios, nada para festejar, todavía estamos en una situación muy compleja, pero en off, los especialistas a los cuales consultábamos nosotros, ¿no? Un poco nos decían esto, que se comienza a ver como un freno en los contagios, que evidentemente después ya en esta semana se empezó a concretar hasta en el número diario, ¿no? Y esa es una buena noticia, y también está bueno decirlo como para que la gente también en algún lugar valore este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? No, es una muy buena noticia, o sea, es una muy, muy buena noticia que se haya quebrado esta curva casi vertical que había, pero el tema es que probablemente todavía no alcance con esto, eso también, todavía no alcance, ¿no? Así que estamos en esta situación actual, la luz y todo esto es lo negativo, y estamos poniendo una situación negativa, estamos en una pandemia y nos toca un momento de nueva ola y lo vamos a sentir, pero bueno, la luz de la vacunación no está lejos, la verdad que Argentina también, ¿no? Se habla mucho en los medios, pero que Argentina haya vacunado al 15% de su población con al menos una dosis no es para nada poco, con todas las dificultades que tiene nuestro país en lo económico, no es para nada poco que ya se haya logrado esto, y está mucho más cerca, y la vacunación va a ser el quiebre de la pandemia. Lo último, Javier, cuando hablamos de análisis de datos, ¿no? Cuando hablamos de los números y cuando nos regimos por esto que entendemos que no es, bueno, hoy dio, 2.000 casos menos y nos guiamos por acá, sino apuntar un poco a lo que es el promedio de los últimos días, como decías recién, y a mirar al país como un todo, ¿o nos centramos en el AMBA? No, como un todo no, eso está claro. Argentina tiene una situación sociodemográfica para evaluarla en forma sectorizada, incluso algunas ciudades en forma individual, y en este caso el AMBA sí como todo. El AMBA debe evaluarse como todo, epidemiológicamente para un virus que se transmite de esta manera, el AMBA debe evaluarse como todo, y de esto también deben tomarse medidas como un todo. No podemos separar General Paz, A o B, y tomar medidas diferentes, porque el AMBA se comporta como un todo, intercambia personas todo el tiempo. Así que las medidas deben ir para el mismo lado. Y respecto a los números que hablas, sí, hay que ver tendencias. Hoy el indicador más importante de la gravedad que estamos transitando es el número de personas en las terapias intensivas y el porcentaje de terapias intensivas ocupadas. Argentina nuevamente ha superado las 5.000 personas dentro de las terapias intensivas con COVID. Es un número muy grande, y esto es lo que tenemos que cuidarnos de que no colapse. Totalmente, Javier, te agradecemos muchísimo el tiempo y muy, muy claro todo lo que nos contaste. Un saludo. El doctor Javier Farina, médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología y asesor presidencial, charlando con nosotros a las 8:21. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.